Mis amados hermanos y amigos, bienvenidos nuevamente a este nuevo video con el pastor Alfredo Gavarri. En el día de hoy, y como cada semana, vamos a escudriñar la palabra de Dios, amén, para buscar esos puntos interesantes, amén, que nos nutren, amén, nos fortalecen y nos ayudan a caminar cada día, amén. Como creyentes, tenemos la obligación, amén, la obligación de escudriñar la palabra de Dios, de investigar la palabra de Dios, amén. Es nuestra fuente de alimento, amén. Nos alimentamos de la palabra de Dios. También es nuestra fuente de sabiduría, amén. La palabra de Dios nos instruye en la sabiduría, amén. Por ello es importante que meditemos en la palabra de Dios. Amén, cada día. Bueno, en el día de hoy vamos a seguir meditando, vamos a hacernos bien los unos a los otros. Amén. Bien, estamos entonces en el libro de los Hechos, capítulo 26, verso 20. Lo vamos a leer, después vamos a hablar un poquito del contexto. Nos dice, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda Judea, por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Amén. Ok, nos hallamos en un contexto muy especial, ok. Pablo se halla ante el rey Agripa y Pablo lo que está haciendo es ejercer su derecho como ciudadano romano a su propia defensa, ¿okay? Entonces, delante del rey Agripa, Pablo lleva esta defensa de su propia persona, exponiendo por qué los judíos lo habían apresado ahí en Jerusalén. Lo habían cogido en el templo, ¿verdad? Lo habían atrapado en el templo y lo habían hecho prisionero. Ok. Bueno, después de algunas peripecias, Pablo aparece delante del rey Agripa para defenderse. Y Pablo expone cómo ha llevado el Evangelio. ¿Ah? Y podemos ver aquí justamente en este pasaje, en esta descripción, cómo es precisamente el Evangelio que Pablo está predicando, tanto a judíos como a gentiles. Amén. En el Nuevo Testamento hallamos diferentes referencias en las cuales en los tiempos apostólicos las falsas doctrinas, los falsos maestros, los falsos apóstoles no se hicieron esperar, sino que entraron en escena bastante rápidamente, ¿ok? Muy rápidamente entraron todos estos elementos en escena. Falsas enseñanzas, falsas doctrinas, falsos maestros, falsos apóstoles. Ok. Pero Pablo es muy claro cuando nos habla del evangelio que él predicaba, del evangelio de Cristo. Amén. Y aquí hay dos connotaciones, ¿ok? Dos elementos importantes del evangelio que estaba predicando Pablo en esa época. Amén. Nosotros, como creyentes en el siglo XXI, debemos decidir y tomar cartas en el asunto para ponernos bajo el evangelio, ¿ok?, que pertenece a Cristo, el evangelio que Cristo ha traído, o algunos continuarán con su falso evangelio, o algunos decidirán cambiarse a un falso evangelio, porque no les interese
el verdadero evangelio. Amén. La cosa está muy seria. ¿Ah? Y esto es un asunto muy serio. No hay muchas opciones, mis hermanos. La primera opción es ponerte bajo la cobertura del verdadero evangelio. Y la segunda es dejarte arrastrar por las corrientes del falso evangelio. Toda la gloria, la honra y la adoración sean para nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Sí, mis amados hermanos. El verdadero evangelio tiene cosas muy específicas que solo pertenecen al verdadero evangelio. Amén. Ok. Y en la defensa de Pablo, en su defensa, Pablo mismo expone justamente en qué consiste este verdadero evangelio. El evangelio que he recibido directamente de la persona de Cristo, en esa revelación que ha tenido camino de Damasco, ¿verdad? Donde Jesús mismo le aparece a Pablo y le dice: yo soy Jesús al que tú persigues. Aleluya. Bueno, vamos a investigar un poquito más este texto de cerca, ¿ok? Pablo nos dice que está predicando, anunciando, es lo mismo, ¿ok? En otras versiones pone predicar, aquí dice anunciar, es lo mismo. Dice, sino que anuncié, prediqué primeramente a los que estaban en Damasco, ¿ok? Después a Jerusalén, por toda la tierra de Judea, o sea, a los judíos, y también después a los gentiles. Pablo no dejó fuera a nadie. Predicó a todos el mismo evangelio. Ok. Y a todos les predica lo mismo, no hace diferencia, no hace distinción. En ese mismo evangelio les enseña el arrepentimiento y la conversión, primeramente. Y después les enseña a hacer obras dignas de arrepentimiento. Amén. Bueno, entonces tenemos aquí tres cosas. Tres cosas que enseña Pablo acerca del verdadero evangelio, el evangelio de Jesucristo. ¿Ok? Esto concierne el arrepentimiento, la conversión y las obras dignas del arrepentimiento. Son tres elementos, son tres cosas que no pueden faltar en el verdadero evangelio. Amén. Gloria al Señor. Bueno, vamos a ver de cerca una palabra, la voy a poner en la pantalla. Es algo que yo ya he enseñado en otros videos, ¿ok? En este mismo canal, pero lo vamos a volver a repetir, ¿ok? Porque es interesante, ¿ok? En español, en la lengua española o en otros idiomas también, la palabra arrepentimiento y la palabra conversión son dos términos que se definen un poco aparte, o sea, los vemos como más diferenciados, ¿ok? Bueno, en griego, estos dos términos, arrepentimiento y conversión, forman parte de un mismo término griego, de una misma palabra griega. Es decir, que la palabra griega, ¿ok? En este caso es la palabra metanoia, la vamos a ver ahora en pantalla. La palabra metanoia indica estos dos conceptos al mismo tiempo. Amén. El arrepentimiento y la conversión. Vamos a verlo. Bien, mis amados hermanos, tenemos pues en pantalla esta palabra en griego, la podemos ver aquí arriba, ¿ok? Metanoia, ¿ok? Y después la he cortado en dos partes, puesto que esta palabra en griego tiene una raíz, ¿ok? Y tiene después una desinencia, después, ¿ok? Esta primera raíz o prefijo, ¿ok? Meta, ¿ok? Que significa cambio, ¿ok? Significa cambio.
significa también más allá de, ¿ok? Y después tenemos la segunda parte, esta otra parte, ¿ok? Noia, que es el asiento de la reflexión, el asiento del pensamiento. Podemos decir también las ideas, ¿ok? Todo eso significa lo que llamamos la noia, ¿ok? Es, por así decir, el asiento de la reflexión, ¿ok? Y también donde nosotros podemos hablar también de la parte espiritual, evidentemente, ¿ok? Esta palabra metanoia no solo la hallamos en la Biblia, en escritos de la época también la podemos hallar, ¿ok? Pero en la Biblia, en la palabra de Dios, se le dio un carácter específico a las cosas espirituales. Amén. Bien, hemos dicho de que la palabra metanoia contiene en ella, en este significado que se le ha querido dar en el Nuevo Testamento griego, ¿okay? En el pensamiento cristiano de la época, ¿okay? La palabra metanoia contiene en ella dos significados. El primer significado es el arrepentimiento, ¿sí? Y el segundo es la conversión, porque estos dos aspectos se hallan en la misma palabra metanoia, ¿okay? El arrepentimiento lo tenemos que entender de esta manera. El arrepentimiento debe de ser en el creyente un cambio en su forma de pensar, ¿ok? Mientras que la conversión tiene que ser un cambio en su naturaleza. Ok, estas dos cosas están intrínsecamente ligadas en la definición de la palabra metanoia. ¿Ok? Bien. La palabra metanoia la vamos a hallar en el Nuevo Testamento griego en muchísimos pasajes. ¿Ok? Cada vez que en el Nuevo Testamento hallamos la palabra arrepentimiento o hallamos la palabra conversión, vamos a hallar el mismo término, la palabra metanoia. ¿Ok? En otros videos ya he explicado de que la palabra meta, ¿ok?, significa cambio. Este prefijo meta ha llegado hasta la lengua española, ¿ok?, en palabras como metamorfosis, es decir, cambio de forma. Por ello es que la palabra metanoia indica ese cambio de naturaleza, ¿ok?, en el creyente ha de cambiar de naturaleza. Bien, la palabra meta entonces significa cambio, significa también ir más allá de. Y la palabra noia es, por así decir, el pensamiento, el asiento de la reflexión, ¿ok? Entonces, literalmente tenemos aquí un cambio de pensamiento, un cambio de reflexión, un cambio de naturaleza. Ok, todo eso engloba la palabra metanoia. Amén. Bien, entonces, etimológicamente hablando, la palabra metanoia nos da una descripción de lo que es la predicación del verdadero evangelio. En esta simple palabra hallamos unos valores que solo se pueden hallar en el verdadero evangelio, los cuales son un cambio de pensamiento, de mentalidad, pero también un cambio en la naturaleza. Amén. Tiene que haber estas dos condiciones para que estemos hablando del
verdadero evangelio. Del evangelio que anunció Cristo, del evangelio que anunciaron los apóstoles, por supuesto, entre ellos Pablo. Amén. Gloria al Señor. Bueno, mis amados hermanos, si el evangelio que estamos viviendo no exige de nosotros un cambio de mentalidad, un cambio en nuestro razonamiento, un cambio en nuestra manera de ser, un cambio en nuestra manera de actuar, un cambio en nuestra naturaleza, si no exige eso el evangelio que estamos escuchando, entonces no estamos en el verdadero evangelio. Estamos escuchando un pseudo evangelio, pero no el evangelio que estaba predicando Pablo. Amén. Gloria a Dios. Esto es importantísimo, mis amados hermanos. Y es en esta sola palabra, que es muy reveladora, encontramos la esencia del verdadero evangelio. El verdadero evangelio exige, por supuesto, que haya cambios. Que haya cambios aquí, en la forma de pensar. ¿Ah? Pero también en la forma de actuar, en la forma de mi naturaleza, en la forma de mi comportamiento. Amén. El arrepentimiento, que es uno de los términos que indica esta palabra, es ese cambio en la forma de cómo yo pienso antes y cómo yo pienso después. ¿Ok? Y también la conversión, que nos indica ese cambio de naturaleza, de forma de actuar, ¿ok? Y por supuesto de cambio, como estoy actuando de manera diferente, estoy pensando de manera diferente, ¿ok? Orgánicamente soy otro ser. Es como la mariposa, ¿ok? Está el gusanito en el capullo, ocurre la metamorfosis, cambio de forma, se rompe el capullo y sale del capullo, ¿qué sale? ¿Sale otro gusano? No sale otro gusano. Si no, no hubiese cambio. ¿Ok? Si tenemos una persona con malos pensamientos, con malas actuaciones, ¿ok? Una persona con una vida mundana y sale del capullo otra vida mundana, pues ¿dónde está el cambio? ¿Ah? No, de ese capullito de seda sale una hermosa mariposa. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hay un cambio que se ve. Se tiene que ver el cambio. De gusano a mariposa se ve el cambio. ¿Ok? ¿Cómo no se va a ver el cambio en la vida del creyente, mis amados hermanos? ¿Cómo no se va a ver la transformación en la vida del creyente? Si no se ve nada es porque no ha habido cambio. Y es porque no se está viviendo el verdadero evangelio. ¿Ah? No hay que darle muchas vueltas, no hay que ser científico de la NASA para entender esto. Amén. Lo entienden hasta los niños. Gloria al Señor. ¿Ah? Jesús anunciaba el evangelio de manera tan sencilla que hasta los niños le podían escuchar y entender. Amén. Que toda la gloria sea para nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Vamos nuevamente a nuestro texto. Bien, y vamos entonces a continuar con la lectura. Hechos 26:20 nos dice, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios. Dice, ahora vamos con otro punto, el tercer punto, dice, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Amén. Si los dos primeros puntos y las dos primeras connotaciones de esta palabra que hemos visto, metanoia, son connotaciones importantísimas en el verdadero evangelio, la tercera no se queda atrás, no es menos. Esta tercera connotación, este tercer elemento es muy importante, amén, en el verdadero evangelio. Las obras dignas del arrepentimiento. Amén. Amados hermanos, hay un refrán muy expresivo en español que dice,
el movimiento se demuestra andando. Amén. Amén. De la misma manera, una vida arrepentida demuestra su arrepentimiento, por supuesto, por todas las cosas que ocurren alrededor de él. Amén. No solamente que hay en él un cambio en su mentalidad, en su forma de ser, en su naturaleza, sino que además, además es una vida, es un creyente que actúa, actúa en la medida de lo posible sobre las cosas del pasado, ¿ok? Restituyendo, ¿ok? En la medida de lo posible, el creyente restituye. Amén. Y en la forma de presente y de futuro, se va a ocupar de hacer obras que demuestren su arrepentimiento y por consiguiente su conversión. Amén. Gloria a Dios. Este es un elemento que en muchas iglesias es no solamente olvidado, sino incluso despreciado. ¿Por qué digo esto? Porque muchos creyentes saltan con este texto de Efesios 2, 8, 9, donde nos dice que no por obras para que nadie se gloríe. Y claro, todos sabemos, todos entendemos, todos comprendemos que nuestra salvación no depende en absoluto de nuestras obras, porque no hacemos obras para ser salvos. Pero debemos hacer obras porque somos salvos. Debemos hacer obras de gente arrepentida, de gente convertida. Amén. Las obras Dios las ha puesto delante de nosotros para que nosotros las practiquemos. Amén. Por lo tanto, amados hermanos, no cortemos de la palabra de Dios, amén, cosas tan importantes como este tipo de cosas, las obras dignas de arrepentimiento. Amén. He hablado antes, he dicho que el verdadero evangelio tiene estos tres elementos y sin estos tres elementos no podemos hablar de verdadero evangelio. Amén. Un creyente convertido es un creyente que hace obras. Podemos decir las dos cosas juntas, es decir, hacer buenas obras, no tengan miedo de decir eso, no tengan miedo de decir soy un creyente que hace buenas obras, porque parece tabú, en el mundo protestante parece que se volvió tabú decir que hacemos buenas obras, pero no hacemos buenas obras para ser salvos, sino que hacemos buenas obras porque somos salvos. Gloria a Dios. Y una de las primeras cosas que hace el creyente, y digo en la medida de lo posible, ¿okay?, es restitución. ¿Ok? Restituir. Cuando un creyente en el pasado, cuando una persona en el pasado ha sustraído cosas, ha sido una persona que ha tenido una vida muy, en francés, mouvementée, muy agitada, ¿okay?, a esta persona le corresponde devolver, restituir, porque es creyente, por supuesto, en la medida de lo posible hablo, en la medida de lo posible hay que hacerlo. Amén. En la medida de lo posible tenemos que intentar solventar cosas del pasado, en la medida de lo posible hablo. Hay cosas que son imposibles de hacer, pero en la medida de lo posible nosotros debemos practicar la restitución. No sirve eso de las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas y lo pasado pasado y ya está. No, no sirve. No sirve. Hay que, en la medida de lo posible, vuelvo a insistir, restituir. Hacer restitución.
Eso demostrará que realmente estamos arrepentidos, que realmente somos gente convertida, que realmente somos gente, personas, creyentes que practican el verdadero evangelio. ¿Ah? No como los charlatanes del falso evangelio, ¿ok? Que se olvidan de estos tres elementos tan importantes y necesarios para demostrar que somos y que vivimos el verdadero evangelio. Amén. Bien, vamos a ver otra cosita más. Bien, y terminamos entonces con este texto en el libro de Romanos capítulo 13, verso 7, y abrimos bien nuestras orejas y oídos espirituales. Amén. Nos dice: pagad a todos lo que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. Amén. No se vale eso de las cosas viejas pasaron, entonces no debo nada a nadie. Eso no es así. Eso no es el verdadero evangelio. Hay que pagar cuando hemos dejado cosas sin pagar. ¿Okay? El creyente debe restituir todo eso. Para eso se ha arrepentido y para eso se ha convertido. Amén. Ok. Y nos dice: al que tributo, tributo. Es decir, tenemos que estar a cuentas con la sociedad en la cual vivimos. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Si a alguna persona en el pasado le faltaste el respeto, ¿ok? Te toca, ¿ok? Ir donde esa persona y pedir perdón. Amén. Tienes que restituir, ¿ok? Al que honra, honra. Como digo, siempre en la medida de lo posible. Hay cosas que son irrestituibles porque son casos un tanto más específicos. No vamos a entrar más en detalles, ¿ok? Pero que nos baste este texto justamente para ilustrar lo que estábamos hablando sobre la restitución. Amén. Y vuelvo a insistir nuevamente, solamente con que el creyente debe demostrar por las obras que hace, que practica, que realmente es una persona arrepentida y convertida. Amén. Amén. Entonces nosotros ahora nos podemos preguntar a nosotros, ¿ok? Nos hacemos nosotros, cada uno se haga esta pregunta: ¿qué estoy haciendo? ¿Qué tipo de obras estoy haciendo en mi entorno para demostrar que realmente estoy convertido y arrepentido? ¿Amén? ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Qué obras estoy haciendo para que la iglesia del Señor avance? ¿Qué estoy haciendo? Amén. Ahí dejamos esa pregunta. Amén. Que cada uno reflexione. Gloria al Señor. Y bueno, pues nada, espero que esta palabra, estos consejos, les hayan hecho mucho, mucho bien en sus vidas. Amén. Que les hayan ayudado, por supuesto, a la reflexión. Lo que intento siempre es ayudarles a reflexionar con la palabra. Amén. Pues nada, que Dios los bendiga mucho, que Dios me los cuide y nos vemos en un próximo video.